La narrativa vanguardista se evidencia en el Ecuador por medio de una literatura innovadora, desde una postura creativa e imaginativa que huye del realismo contemporáneo, pero no de la preocupación social. Centró su interés en mostrar las pequeñas realidades que se trataba de ocultar, arremetiendo contra los falsos valores sociales y patrióticos y hasta con la tradición misma como forma anquilosada de colonialismo. Alentan y expresan la novedad y la sorpresa, además que profundizan en el mundo interior de los personajes, pues se les presenta a través de sus más escondidos estados del alma. Pablo Palacios expresaba el humor ácido, se mofaba de la realidad, no para repudiar de ella, sino para confrontarla. En su libro Un hombre muerto a puntapiés, publicado en 1927, es de carácter introspectivo y psicoanalítico. Sus personajes viven lejos de toda convencionalidad y de toda voluntariedad, con lo cual pretende provocar con ironía las costumbres pactas y provincianas de su época. En su primer relato, Un hombre muerto a puntapiés, se revela una visión llena de prejuicios individuales y colectivos, de aquí que la lógica distorsionada por la razón moral concluya que la víctima se merece el castigo o la muerte por el pecado que le domina. El ocultamiento por parte de la víctima y la especulación del personaje narrador, quien no solamente le acredita un nombre al difunto, sino que también, por sus características físicas y aparente nivel económico, le otorga una procedencia extranjera y el padecer de homosexualidad, siendo estos los causantes de su cruel asesinato. Se saca a la luz aquel tabú que aquel entonces había por la homosexualidad, y de manera irónica se hace alero a tan prejuiciosa y juzgada mentalidad, además de poner en evidencia las negligencias de las autoridades y aquellas ataduras y limitaciones que la sociedad imponía, pues dar a entender que males tales como el engaño, la venganza y la traición era menos pecado que el ser una persona diferente a lo convencional. En otro de sus cuentos, titulado Las mujeres miran las estrellas, inicia el relato con una sátira de todos los eruditos, además se burla de futbolistas, historiadores y literatos, afirmando que solo los locos son los intelectuales. En transcurso de la historia, el protagonista principal, Juan Gual, sufre de impotencia sexual. Él tiene 45 años y su mujer solo 23. Ella lo traiciona con su joven copista, quedando embarazada de este, pero aún así para Juan Gual el interés principal es el cuidado de su reputación. Como primer punto, queda evidente el cuestionamiento hacia las preestablecidas verdades lineales que nos infunden los estudiosos, dominándonos el pensamiento y el accionar. Además que en su segundo punto deja al descubierto el típico miedo al que dirán, pues se oculta la traición de su esposa por miedo al descrédito, pues ¿qué tan grave no era en aquel entonces que una mujer engañe a su marido? ¿Acaso si hubiera sido diferente les habría parecido normal a todos? Machismo oculto y miedo a las críticas que van a la par del falso sentido del honor. Ve, animal, ya no puedo aguantar más tus cochinadas. Si vienes otra vez con esas, te rajo la cabeza. Pensamiento: si esta mujer me raja la cabeza, ¿qué dirá de mí la opinión pública? Humberto Salvador muestra el desencanto irónico, legitimado por el valor de la anécdota, del suceso individual que enfrenta la clase media y la clase baja. Su libro Ajedrez, publicado en 1929, aborda desde una perspectiva urbana en donde los protagonistas y objetos se caracterizan por tener una presencia simbólica que evidencia el despotismo que la clase dominante ejerce contra los más débiles. En su primer relato, La navaja, nos muestra la violencia y la discriminación y la marginación que se sufre la clase baja a causa de la manipulación y los dotes de poder de aquellos que conforman la gran sociedad. Detalla en su relato a un operario que tras ser accidentado por un vehículo de un millonario, sin justicia de por medio, solo quedó al porvenir de sus peores días para él y para su familia. Y cuánto no rencor le guardaba aquel individuo que despiadadamente le hizo tanto daño, aquel que ni siquiera le importó el porvenir de sus días, como quien no vale solo por el hecho de ser un simple operario. La navaja como objeto mortífero sirve para constatar la ira de las víctimas de estos hechos que se habían vuelto cotidianos. Se ataca a la burguesía. Es un grito de impotencia hacia las injusticias, pues la gente pudiente hacen uso de su posesión sin que les importe atropellar, agredir o pisotear a la pobre gente. El protagonista del relato nos dice: a esos usureros que nos han robado les vamos a cortar el pescuezo. Así. En otro de sus cuentos, titulado Las linternas de los autos, refleja el libertinaje oculto y la diversidad de actos que los transeúntes cometen a merced de la noche. Las linternas,
retratan absolutamente todo lo que ven y al mismo tiempo alumbran los espacios donde transitan los diferentes personajes. Así se abre el telón y esos ojos desesperados nos demuestran el trajín de cada noche en la ciudad. El escenario principal, la ciudad de San Francisco, nos muestra los sucesos y conflictos como un cuestionamiento hacia la modernidad. La noche es la gran madre que alberga toda esta lujuria, sacando al descubierto la miseria humana de aparentar una ciudad ideal donde solo lo que se pretende mostrar es lo que conviene, pues por las calles recorren los autos, pero por sus rincones se esconden sus historias. El narrador afirma que la diminuta linterna interior es como estas chicas de la alta sociedad que desde muy pequeñas vieron ocultarse tras los binomios de los salones raras perversidades y que prematuramente comprendieron los tremendos secretos de su familia. Estas obras por medio de sus cuentos repudian las injusticias sociales, que aunque pretendían ser ya expuestas en el realismo social, se demostró que dentro de dicha realidad hay otra realidad que martirizaba a la olvidada clase media y baja.